Right now, refugees from Ukraine, Sudan, and beyond face impossible choices. Pack winter coats or pack more food? Carry extra clothes or carry more water? Take another blanket or take more diapers? These aren't abstract choices. They're decisions families are making at this very moment, as violence spreads and safety slips further away. As crises multiply around the world, UNHCR, the UN Refugee Agency, is among the first to respond, bringing critical relief to families whose lives were turned upside down. With new violence and persecution forcing more people to flee each day, your help is urgently needed. Donate to support the UN Refugee Agency, and emergency aid will reach a refugee family within 72 hours. Your compassion today will deliver exactly what refugees need most: shelter, protection, food, clean water, and medical care. Go to unrefugees.org/donation to make your gift. Soy Cristian Santos, colaborador del Inversor Inquieto y banquero privado de Ambank, y hoy voy a hablarles del concepto de la volatilidad en los productos de inversión. Cuando hablamos de estos conceptos, lo que hay que tener en cuenta es una duda que surge para muchos inversores y a la hora de construir sus carteras, que es el por qué un producto como un fondo de inversión de renta fija es más adecuado para un perfil de riesgo del inversor más conservador que un producto de renta variable. Bien, pues aquí lo que hay que comenzar es hablar de un concepto, es donde aparece el concepto para comprender todo esto, de la volatilidad financiera. Realmente son dos los motivos principales que hacen que la renta variable en una inversión ofrezca un mayor beneficio potencial y a su vez también un mayor riesgo. Luego veremos cómo se mide. Uno de ellos es la volatilidad que presenta este tipo de activos. Vamos a contrastar lo que es la renta fija en primer lugar contra lo que es la renta variable. El concepto de renta fija es que es un producto que ofrece un rendimiento que se conoce de antemano, es decir, sabemos que los bonos de renta fija están pagando un cupón determinado que es constante a lo largo del vencimiento que tenga, máximo que tenga ese producto, y eso lo conocemos de antemano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos menos incertidumbre en cuanto a la rentabilidad que vamos a conseguir en la renta fija frente a lo que es la renta variable. ¿Por qué? Porque la renta variable fluctúa. El concepto de dividendos que paga este otro tipo de activos se desconoce de antemano y los inversores al cambio deben exigir una prima de rentabilidad ofrecida a este tipo de activos que contemple el exceso de riesgo y de incertidumbre que tiene esta parte de inversión, que es la renta variable. También supone que las expectativas en cuanto a los rendimientos a obtener en un activo en otro varían. Por ejemplo, en la renta variable, pues una noticia sobre un contrato determinado que consiga una compañía puede hacerle aumentar los beneficios, o el entorno cómo pueda influir en esa compañía, que pueda influirle de forma positiva o negativa. Esas expectativas que se generan lo que hace es que el precio del valor pueda subir o bajar en un determinado contexto, ¿vale? Por ello, las acciones se negocian más activamente en los mercados financieros, máxime cuando se trata de un producto que no tiene un vencimiento establecido, como ocurre en la parte de bonos y obligaciones, y el inversor únicamente puede deshacer su inversión a través de la venta de los activos financieros. De esta forma, el riesgo de que el precio del activo fluctúe más bruscamente es mayor en la parte de renta variable que en la parte de renta fija. Es lo que se llama el riesgo del precio. Y a su vez tiene también mayor capacidad de ofrecer un potencial beneficio. Este es el concepto que está en las inversiones, de que el inversor que asuma mayor riesgo, el riesgo siempre medido con la variabilidad del precio, ¿vale?, tiene más opciones de obtener un potencial beneficio mayor que en cambio del que asuma menos riesgo, que va a tener un potencial beneficio menor, pero su estabilidad en los precios de los activos financieros va a ser menor. Es decir, el inversor tiene que tener en cuenta de si está más dispuesto a asumir más fluctuaciones con su inversión o quiere asumir menos fluctuaciones con su inversión. Si asume más fluctuaciones, las posibilidades de rentabilidad serán mayor. Si asumen menos fluctuaciones, las posibilidades de rentabilidad serán menor. Por un lado, la rentabilidad en concepto de dividendos, volviendo a los activos financieros, en la renta variable es variable, y por otra parte el precio es más propenso a cambios debido a los cambios en las expectativas. En este sentido, la renta variable tiene más volatilidad. La volatilidad financiera, vamos con la definición, simplemente es una manera de medir el riesgo, es la manera más completa de medir el riesgo, y se define como la capacidad que tiene un activo de fluctuar en los mercados financieros y que su rentabilidad cambie
a favor o en contra, lógicamente. Mide las variaciones, técnicamente se define como una variable que mide las variaciones que afectan a la rentabilidad o al precio de un activo con respecto a la media en un periodo de tiempo. Mide las desviaciones de los precios, las desviaciones de la rentabilidad con respecto a la tendencia media de precios. Suele venir expresada con un porcentaje que indica cuánto puede variar la rentabilidad o precio de un activo según los datos históricos, teniendo en cuenta la media aritmética de las rentabilidades como base. Hay que tener también en cuenta para todo esto que los activos fluctúan de precio en base a las expectativas de los inversores de futuros rendimientos. Cuánto puede ganar una compañía, si hablamos de activos de renta variable, en función de cómo está funcionando, del entorno en el que le rodee, de los contratos que pueda conseguir. Esto lo que provoca es que un activo sea más barato o más caro en un futuro dependiendo de las expectativas. Por tanto, se afirma que el precio de un activo viene marcado por la rentabilidad esperada. Normalmente el riesgo, ¿a qué lo asociamos? A una variación de precios desfavorable. Sin embargo, también hace alusión a una potencial rentabilidad, variación de precios favorable, es decir, que el precio de los activos de renta variable, que volvemos al inicio, que es los que más fluctúan, que pueda subir más. Es una medida que tiene muchas implicaciones cuando se analiza un activo en un mercado. Se toman datos históricos, se realiza la medida de la volatilidad y para tener bajo control el riesgo de una variación de precios o rentabilidad que puede presentar un activo, un mercado y hasta una cartera global, lo que se hace para controlarlo es el concepto de diversificación, ¿vale? La volatilidad se calcula con una variable estadística, una fórmula estadística que es la desviación típica. Y todo esto nos lleva a ver cómo se implementa este tipo de concepto en las carteras de fondos de inversión de los inversores. Recordemos que un fondo de inversión no es un activo solo, sino que es una cesta de activos gestionadas por una entidad gestora y por lo tanto hay un gestor, un equipo de gestores profesional que son los que controlan esa inversión y por lo tanto el patrimonio del fondo de inversión, al estar compuesto por activos financieros, pues lógicamente está compuesto por activos y fluctúan los precios de todos esos activos, ¿no? Y la capacidad de fluctuar con más o menos violencia está medida por la volatilidad, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Todo esto se traduce en que las participaciones de un fondo cambian de valor. Lógicamente, todos los días hay que valorar los activos financieros que tiene el fondo y todos los días esa valoración de esos activos financieros genera un precio en las participaciones de ese fondo de inversión, que es lo que ve el partícipe de ese producto financiero cada vez que entra a ver su cartera. Esas participaciones tienen una fluctuación que es la volatilidad, que se define como bien expresada en función del nivel de variación del valor liquidativo de sus participaciones, que a su vez estas vienen determinada la volatilidad de las participaciones por la volatilidad de los activos financieros. En cuanto mayor sea la volatilidad de la cartera global en la que el fondo de inversión tiene el patrimonio, mayor será la fluctuación de las participaciones. Lo razonable que es pensar que un fondo de inversión de renta fija tenga menos volatilidad que un fondo de inversión de renta variable. Recordemos cómo iniciábamos este post hace unos minutos. En un fondo mixto, pues lo que se hace es conseguir una estabilidad, un equilibrio entre los dos grandes tipos de activos. Importantísimo que es prestar mucha atención a cómo los gestores de los fondos de inversión que se tengan en cartera controlan esa volatilidad mediante la fórmula de la diversificación. ¿Qué consiste esto? Incluir en la cartera muchos activos, los cuales en su conjunto hagan que la volatilidad se encuentre dentro de unos parámetros determinados en los que el gestor trabaje y en los que el partícipe se encuentre a gusto. Recordemos una cosa importante, que no todos los fondos de inversión funcionan igual, aunque sean de la misma vocación, no todos los fondos de inversión son adecuados para todos los partícipes y que cada partícipe tiene que construir una cartera de fondos de inversión que se gestiona a lo largo del tiempo de acuerdo al perfil de riesgo que quiera adoptar. Esto es básico a la hora de la construcción de una cartera. Y también hay que recordar que la volatilidad de una cartera no es la suma de las volatilidades de los activos que los compone, sino que depende de la relación existente entre dichos activos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un gestor de un fondo cree que hay una serie de activos dentro de un mercado con grandes potenciales de rendimiento, supone que esto puede suponer una volatilidad importante porque se pone lineal a mercado. Es decir, si esos activos suben un 1%, ese fondo de inversión ganará un 1%. Con lo cual, si lo que hay
como objetivo es controlar la volatilidad, este riesgo se puede compensar con otros activos que no tengan apenas volatilidad o bien activos con una alta volatilidad y una correlación negativa con los primeros que están positivos. Es decir, si pensamos que unas cosas le gustan a ese gestor, las comprará, pero habrá otras cosas que se comporten de forma contraria, con lo cual está llevando la fluctuación de una cartera dentro de unos límites adecuados para que el fondo de inversión cubra sus objetivos de riesgo. Así, el riesgo global de la cartera con el contexto volatilidad, al tener muchas cosas dentro de el producto que hagan cosas diferentes, está mucho más controlado. Por eso se dice que la volatilidad financiera es el concepto más importante dentro de las inversiones. Se hace necesario conocer la media de las fluctuaciones que presentan los activos en los que se invierta, es decir, la volatilidad. Invertir sin conocer, todo inversor que quiera hacer una cartera y no conozca los riesgos de esa cartera, pues es lógicamente una temeridad, y el riesgo es lo que de verdad se puede controlar. La rentabilidad llega a lo largo del tiempo con una cartera correctamente estructurada, pero si no tenemos una cartera correctamente diversificada y no conocemos el riesgo con el que estamos asumiendo y con el que el inversor esté realmente, duerma a gusto, es la palabra, ¿no? Pues esa cartera no está correctamente montada. Con lo cual, la conclusión de todo esto es la siguiente, que la diversificación y una correcta arquitectura de la cartera es una buena forma de tener una volatilidad adecuada para cada inversor, y también hay que destacar que cuando se construye una cartera hay que tener personas que al inversor le lleven de la mano, es decir, personas que en primer lugar sean capaces de detectar el perfil de riesgo del inversor y personas que tengan en cuenta también la diversificación y conozcan las carteras de los fondos de inversión correspondientes para que cumplan los objetivos determinados. Con esto no tenemos más que agradecerles la atención en este post y emplazarles para la siguiente. Un saludo a todos.